Dios los bendiga, bienvenidos a un nuevo tiempo para ser edificados con la palabra del Señor. Este es un día importante, es el Día del Señor, día en el que nosotros usualmente nos reunimos en las celebraciones en diferentes iglesias, en diferentes lugares. Las iglesias locales se reúnen para alabar y glorificar a Dios y ser edificadas en la palabra del Señor. Pero por razones circunstanciales hoy estamos todos en casa, allí recibiendo la palabra del Señor a través de lo que la tecnología nos brinda en esta oportunidad. Así que aprovechamos este medio, esta forma diferente, para seguir congregándonos, para seguir en un mismo sentir, en un mismo espíritu, buscando al Señor, clamando al Señor, buscando ser edificados por la palabra del Señor. Esto es lo que no podemos perder. Creo que en este tiempo tenemos que buscar realmente con más énfasis, con más fuerza, con más determinación al Señor, buscar su presencia para ser edificados por Dios. Bienvenidos una vez más, les damos la cordial bienvenida a todos ustedes. A los que están en casa, un abrazo a la distancia, que el Señor los bendiga, que el Señor esté con ustedes, guardando, protegiendo sus vidas, fortaleciendo su fe sobre todas las cosas. Bueno, hoy tendremos un tiempo de compartimiento de la palabra, así que preparen su corazón. Mi oración este día va a ser para que el Espíritu Santo toque sus corazones y ustedes puedan realmente comprender la palabra de los tiempos y el propósito que tiene Dios para nuestras vidas. En este tiempo en particular, que estamos enfrentando una prueba a nivel mundial. Por cierto, el título del mensaje este día es Enfrentando la prueba con fe. Vamos a leer la escritura en Juan capítulo 14, versos 1 al 3. Juan 14, 1 al 3. Dice la palabra, no se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para ustedes, y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí también ustedes estén. Oremos para que esta palabra realmente pueda ser edificante para nuestras vidas, para nuestro espíritu. Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu Espíritu Santo. Oramos, Señor, para que este día hagas la obra en nuestros corazones. Padre, que esta palabra no sea solamente una información que entre a nuestra mente, pero que sea una palabra poderosa que descienda a nuestro espíritu, a nuestro corazón, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, para que sea una palabra que dé fruto en nuestras vidas, Señor. Este día somos llamados a confiar en ti, una vez más a poner nuestros ojos en ti, a edificar nuestra fe en ti, y la fe viene por el oír tu palabra, Señor. Y aquí estamos dispuestos para ser edificados por esta palabra, Señor. Abre, Señor, nuestros corazones. Necesitamos que obres en nuestro ser interior. Necesitamos que te glorifiques en nuestro espíritu, Señor. Porque solamente así podremos entender tu propósito con nuestras vidas. Solamente así podremos caminar en aquel camino que tú quieres que transitemos en este tiempo de prueba y de dificultades, Señor. Gracias, Dios. Oro para que esta palabra sea una palabra de mucha bendición para todos mis hermanos, para toda la gente que está en este momento escuchando, donde quiera que se encuentren conectados a través de esta transmisión al vivo. Te pedimos, Señor amado, que haya algo, Señor, una obra poderosa, una manifestación poderosa de tu Espíritu Santo en cada corazón. ¿Y qué obra más poderosa puede haber sino que tú conviertas el alma de una persona a través del poder del Evangelio? Esa es la obra que te pedimos este día, Señor. Gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Una de las razones por las que nos afligimos y nos preocupamos más de lo que debemos es porque nuestro corazón está tan arraigado en las cosas de este mundo. Si solamente nosotros viviésemos con los ojos del corazón más centrados en la vida eterna, realmente nos afligiríamos menos. No nos afligiríamos tanto como lo estamos tal vez haciendo en este momento, y nuestro corazón no estaría tan ansioso, no tendría tanto miedo, no abrigaría tanto miedo como el corazón de muchas personas en este momento. Están siendo prácticamente abrazados por un temor que intimida. Jesús dice, no se turbe su corazón. ¿Por qué no debemos turbarnos? Es una buena pregunta. ¿Por qué no? Vayamos al contexto mismo escritural. ¿Por qué Jesús dice no se turbe su corazón? Porque nuestra esperanza es Dios. Y porque nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, lo dice la palabra del Señor. Entonces esta es la razón por la que no debemos turbarnos. Y Romanos, por cierto, el capítulo 15, verso 13 dice, y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios, ese Dios de la esperanza,
llene nuestro corazón. ¿De qué? De gozo y de paz. ¿En qué tiempos, en qué circunstancias? En estas en las que estamos viviendo en este tiempo. Podemos ser llenos del gozo del Señor, podemos ser llenos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces la base de nuestra esperanza es una base sólida, no es una esperanza como la que tiene el mundo en este momento, porque nuestra esperanza es Dios. Nuestra esperanza no está en una vacuna que aparezca pronto, no está en las medidas económicas que tome el gobierno. Nuestra esperanza es Dios mismo. Y el apóstol Pablo dice que esta esperanza abunde en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Si no es por el poder del Espíritu Santo que actúe en nuestras vidas, obviamente vamos a estar desesperanzados, no vamos a tener esa esperanza de la que la palabra nos habla. Esa esperanza es la que realmente trae gozo y paz a nuestras vidas. Si Dios es nuestra esperanza, nosotros no debemos perder nuestra paz, incluso si estamos enfrentando las peores circunstancias, como tal vez las que estamos enfrentando en este momento, son las peores hasta este momento, pero al mismo tiempo por la palabra sabemos que eso es simplemente un principio de dolores. Las cosas que veremos serán tal vez de mayor magnitud, pero es importante que nosotros sepamos enfrentar cada circunstancia poniendo nuestra confianza en el Señor, poniendo nuestra esperanza en Él. Es razonable que el mundo esté viviendo en pánico, que esté viviendo en ansiedad. ¿Saben por qué? Porque el mundo no conoce a Dios, no tiene a Dios, pero nosotros como hijos del Señor sí tenemos a Dios, conocemos a Dios y tenemos que vivir con la paz de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que realmente puede traer paz a nuestro corazón? ¿De qué manera podemos mantenernos en paz en medio de la turbulencia que estamos viviendo? ¿Cuáles son los fundamentos de nuestra paz? Porque nuestra paz no es simplemente algo que no tiene sentido, es una paz que tiene fundamentos, que está basada en fundamentos, en pilares sólidos. Y esos pilares y fundamentos obviamente tienen que ver con la palabra del Señor. Vayamos al contexto una vez más de Juan 14. Leamos los dos versículos iniciales. Dicen: no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Ahora, Jesús le está diciendo a sus discípulos: no se turbe su corazón. Seguramente ese tiempo estaban turbados, y veremos cuál era la razón, el contexto escritural, por qué los corazones de los discípulos estaban turbados. Lo segundo que les dice: crean en mí, no se turben, pero crean en mí, crean en mi Padre, crean en mí. Ahora, aquí vamos a revisar las razones o los fundamentos de por qué nosotros no tenemos que temer. Dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Entonces nuestra esperanza descansa en la recompensa futura. ¿Por qué nosotros tenemos esperanza? ¿Por qué tenemos confianza? Porque estamos aguardando una recompensa futura. ¿Cuál es esa recompensa? Jesús dice que tendremos una morada. En la casa de nuestro Padre habrá una morada para cada uno de nosotros que somos los hijos del Señor. Esa es la raíz, esa es la sustancia de nuestra esperanza. Ese es el pilar o los pilares fundamentales en los que descansa o debe descansar nuestra esperanza. Nuestra esperanza es sólida. Nuestra esperanza tiene sustancia. Y es la promesa del Señor. Y una promesa específica que tiene que ver con la casa de nuestro Padre. El destino de los creyentes en Jesucristo, pues aquellos que han depositado su fe totalmente en Jesucristo, es que tenemos una casa. Esa es la casa de nuestro Padre. Tenemos una morada más bien en la casa de nuestro Padre. Es una promesa gloriosa la que tenemos nosotros como creyentes en Jesucristo. Ahora, las personas que no tienen a Cristo en su vida tampoco tienen al Padre. El Padre en realidad no es su Padre, sino es su adversario. Si tú no tienes a Cristo en tu vida, el Padre no es tu Padre, es tu adversario. Aunque mucha gente diga: Dios es mi Padre, no lo es su adversario, es su enemigo. Leamos Romanos, el capítulo 5, versos 9 y 10. Dice: entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Porque si cuando éramos enemigos, dice la palabra, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces aquí hay algo importante que tenemos que entender en este contexto de la Escritura. Nosotros hemos sido justificados por la sangre de Cristo, vale decir, hemos sido hallados inocentes o no culpables de nuestros pecados
por la sangre de Cristo. Esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario es la sangre que nos lavó y nos limpió de nuestros pecados. Y seremos salvos de la ira de Dios. ¡Wow! La ira de Dios está sobre todas las personas que viven en pecado, pero aquellas personas que se arrepienten de sus pecados y vienen con fe, que vienen con un corazón dispuesto, con un corazón rendido delante del Señor, dispuesto a arrepentirse y dejar su vida de pecado atrás, van a encontrar la salvación por medio de Cristo. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora, siendo reconciliados, seremos salvos por su vida. Bueno, aquí la palabra nos dice claramente que nosotros éramos enemigos de Dios. Y esa es la condición de las personas que no tienen a Cristo en sus vidas, son enemigos de Dios. Pero ánimo, esperanza hay también para aquellas personas, porque así como nosotros éramos enemigos y fuimos hechos ahora hijos del Señor, también cada uno de ustedes pueden recibir esa misma promesa de parte de Dios. Porque allí está la promesa, es para todos. Porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Y qué es lo que tienes que hacer para ser un hijo de Dios? Precisamente eso, venir en arrepentimiento delante de Él y creer en la obra de su Hijo Jesucristo. De esta manera serás reconciliado y de esta manera alcanzarás la salvación por la muerte de Jesucristo y por la vida de Jesucristo. Entonces Dios el Padre nos acepta a nosotros en el Hijo. No nos acepta de otra manera el Padre. Somos solamente aceptados en el Hijo y seremos salvos de la ira del Padre por medio del Hijo. No por nosotros, no por nuestras obras, sino por medio del Hijo. Por tanto, podemos decir que la llave de acceso para entrar a la casa del Padre es Cristo. Él fue a preparar morada para nosotros, Él no nos dice. Jesús dice claramente, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Se trata de una casa, una morada, una casa. Ahora esto es diferente a un hotel, ¿verdad? En la casa de mi Padre, cada vez que viajo a Bolivia, yo como allí, duermo sin tener que estar preocupado por pagar nada. Si voy a algún lugar, si estoy en un hotel, sí debo preocuparme de pagar por todo. Entonces, una casa es diferente a un hotel. La casa nos habla de un lugar de comunión. La casa nos habla de un lugar de cercanía, de un lugar de pertenencia. Y eso es lo que nosotros establecemos con Cristo, una comunión con Él. Y si tenemos comunión con Cristo, también tenemos comunión con el Padre. La casa es un lugar de refugio, la casa es un lugar de descanso. Por eso es el dicho, hogar, dulce hogar. ¿Cuál es nuestro hogar? Amados, nuestro hogar, el hogar que estamos anhelando de verdad es nuestro hogar celestial. Y tenemos que realmente poner nuestra mirada en ese hogar, dulce hogar. Nuestro hogar no es la casa, el estilo de casa que hayamos construido en este mundo. No es el sueño o la casa de tus sueños que hayas construido en este mundo. El hogar, el dulce hogar, es nuestro hogar celestial. Es la casa que Jesús fue a preparar para nosotros y que pronto nosotros iremos a ese lugar. El mundo en el que vivimos no es nuestro hogar. Para empezar, si eres un creyente en Jesucristo, tienes que entender, el mundo en el que vivimos no es nuestro hogar. Nuestra verdadera casa es la que Jesús fue a preparar para nosotros y Él vuelve pronto para llevarnos a casa. Esa es la esperanza del creyente en Jesucristo, esa es la esperanza de la iglesia. Él viene pronto, Jesús viene pronto para llevarnos a casa. Este mundo no es nuestro hogar. Por cierto, los reformadores en siglos pasados hicieron una pregunta muy interesante para guiar a los creyentes a poner su mirada en Dios. Hay una pregunta que, así como surgió en siglos pasados, una pregunta también muy válida para nosotros, para ti que estás en este momento en sintonía de este mensaje, siguiendo la emisión de este mensaje dominical al vivo. ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? ¿Cuál es tu máximo consuelo? ¿Cuál es tu único consuelo o el consuelo más grande e importante que tienes en esta vida? Y no solamente en esta vida, sino también en la muerte. Esta es la respuesta. Mi único consuelo, tanto en la vida como en la muerte, es que yo pertenezco a Jesucristo y no me pertenezco a mí mismo. Con razón el apóstol Pablo dijo, ya no vivo para mí mismo, sino para Cristo. No nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a nuestro Salvador Jesucristo, quien nos libró del poder del diablo, quien nos libró del poder del pecado.
y ahora nos está guardando de tal manera que nosotros podemos vivir en tiempos difíciles de manera confiada, podemos vivir con paz, que si no es por la voluntad del Padre Celestial, ni un solo cabello de nuestra cabeza va a caer. Eso es lo que tenemos que entender nosotros. Entonces, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? ¿Cuál es el consuelo? ¿Por qué realmente quieres vivir en este mundo? Piensa un poco. No somos dueños de nuestras vidas. Nosotros le pertenecemos a Jesucristo, quien nos compró con su preciosa sangre y nos hizo parte de la familia de Dios. Por lo tanto, nuestro hogar es el cielo, a donde Jesús fue a preparar una casa para nosotros y dice la palabra que volverá pronto para llevarnos a casa. Esa es la razón por la que tu corazón no puede estar turbado con las cosas que están pasando en este momento en el mundo. Por esa razón no debes vivir turbado. Descansa en Dios y regocíjate en Él. Este tiempo de angustia, este tiempo de dificultades, descansa en Dios y regocíjate en Él. Y esa es una obra del Espíritu Santo que nos puede llevar a poner nuestra confianza y esperanza en Él y regocijarnos en Él. Una vez más, vayamos a este contexto escritural que estamos hoy compartiendo. Juan 14, los versos 2 y 3 dicen: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes, y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí también ustedes estén. Esta es una maravillosa promesa de Jesús para nosotros. Y Él pone en juego su autoridad, porque Él dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho. Él está poniendo en juego su autoridad, su palabra. Estoy empeñándoles mi palabra, está diciéndonos en otras palabras Jesús. Si no fuera cierto, yo se lo hubiera dicho. Pero es cierto, es lo que tenemos que creer, es una verdad. Es una promesa cierta de parte del Señor. Él es el camino, la verdad y la vida, dice la palabra. Él es la verdad. Y quien es la verdad nos dice que en la casa de mi Padre hay muchas moradas y va a preparar una específicamente para cada uno de nosotros. Esta es una promesa que depende de la fidelidad y de la autoridad de Jesucristo, nuestro Salvador. No es algo que dependa de nosotros, sino de Él, porque Él ha empeñado su palabra. Él ha dicho que va a preparar morada para nosotros y que volverá por nosotros. En 2 Timoteo capítulo 2, verso 13 dice que si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. Ya les dije, no depende esta promesa de nosotros, sino de Él, que nos dio su palabra. ¿Somos infieles? Sí, somos infieles. Muchas veces somos infieles con el Señor. ¿Cuántas veces estamos dudando de sus promesas? ¿Cuántas veces dudamos de su fidelidad? Mucho más en estos tiempos. ¿Cuánto ha dudado nuestro corazón? Yo sé que somos gente que se levanta y cae, se levanta y cae. Nuestra fe está arriba un día, al día siguiente estamos devastados, pero por la gracia y la misericordia del Señor somos vueltos a levantar. Estamos luchando en esa lucha. Somos infieles, no permanecemos fielmente poniendo nuestra mirada y nuestra confianza en el Señor. Pero a pesar de nuestra condición, dice la palabra que Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Él es fiel, esa es su naturaleza. Cuando Jesús prometió una morada para los que creen y confían en Él, lo hizo unos días antes de morir en la cruz. Por cierto, estamos viviendo una temporada que es la temporada conocida aquí como la Semana Santa. Y fue unos días antes que Jesús estaba haciendo esta promesa, antes de su muerte en la cruz. Por lo tanto, para que esta promesa se haga realidad, debían acontecer básicamente dos cosas importantes. Sí, dos cosas. Primero, Jesús debía morir en la cruz para quitar todos nuestros pecados. De otra manera, nosotros no podríamos ver aquella promesa cumplida en nuestras vidas. No podríamos llegar a la casa del Padre. Jesús primeramente debía morir para que esto se haga realidad en nuestras vidas. Segundo, Jesús debía resucitar al tercer día con el propósito de concedernos la vida eterna. Pablo dice, si Cristo no resucita, es en vano nuestra fe. Cristo debía resucitar para realmente hacer posible esta promesa en nuestras vidas. Entonces tú y yo tenemos acceso a la casa del Padre en virtud de la obra de Jesucristo, quien fue el sacerdote, pero al mismo tiempo el sacrificio por el pecado. El sacerdote era quien ofrecía un sacrificio. Y no solamente él fue el sacerdote, pero también fue el sacrificio, fue el cordero pascual.
¿Por qué? Por nuestros pecados. Y ahora dice la palabra, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos nosotros. Yo sé que la intercesión del Señor en este tiempo debe ser más intensa por los tiempos que estamos viviendo, por cómo están nuestros corazones, a veces corazones que se hacen agua, que están por desfallecer. Y ahí está Jesús intercediendo a la diestra del Padre, diciéndole: Padre, que la fe de estos hijos tuyos, los que me diste, no falte, Señor, que sean fortalecidos en ti. Amados, podemos entrar a la casa del Padre porque Cristo pagó el precio por nosotros. Si te arrepientes de tus pecados y crees en el Evangelio de Cristo, tú eres siervo de Jesucristo y tienes acceso directo a la casa del Padre. Tú eres parte de la familia de Dios, eres un hijo de Dios. ¿Por qué? Por la obra de Cristo. De aquí surge la gran necesidad de predicar el Evangelio de Jesucristo a nuestra familia, a nuestros amigos, a toda la gente, que vayamos por todas las partes predicando el Evangelio de Cristo, porque si no se arrepienten, porque si no creen en este Evangelio, estarán perdidos por la eternidad, estarán condenados por toda la eternidad. La palabra dice así en Hechos capítulo 4, verso 12: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No es a través de ninguna religión, ninguna. Nómbrame una, ninguna. Ninguna religión salva al hombre. Tampoco somos salvos por ser moralmente buenas personas. Y lo que el Evangelio trae a nuestras vidas no es hacernos todavía mejores personas. No, Cristo viene a transformarnos. Hay una transformación total, radical. Pasamos de un estado de muerte a vida espiritual. Sin Cristo estamos muertos, como tales condenados totalmente. Pero Cristo viene a darnos esa vida espiritual. Y por eso, solamente por esa obra de Jesucristo, nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios. Es solamente a través de Cristo que nosotros podemos llegar a estar en la casa de nuestro Padre. Volvamos a Juan, capítulo 4, verso 3, dice: y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté allí, también ustedes estén. Ahora, el gran propósito de Dios al hacernos parte de la familia, de su familia, es para que vivamos por toda la eternidad con Él. Es para que tengamos comunión con Él. Jesús dice: vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí también ustedes estén. Aquí tenemos otra maravillosa promesa, ¿verdad? ¿Cuál es esta promesa? Es la segunda venida de Jesucristo. Él viene pronto. Jesús viene pronto por su iglesia, viene por sus hijos, viene por su pueblo para llevarnos a donde Él está, porque Él dice: porque donde yo estoy también ustedes van a estar. Esa fue la promesa del Señor. Por cierto, Apocalipsis capítulo 21 nos narra cómo va a ser de maravilloso este día. Dice la palabra en los versos 3 al 7, Apocalipsis 21, 3 al 7. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres. El tabernáculo es la presencia de Dios, está entre los hombres. Y habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Y el vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿No les parece maravillosa esta promesa de Jesús? El vencedor, aquel que cree en Él, aquel que permanece creyendo en Él hasta el último momento de su vida, aquel que permanece confiando en Él, ese es el vencedor. Y dice: heredará todas estas cosas maravillosas de las que la palabra nos habla. Pero sobre todas las cosas, ¿cuál será la mayor herencia? La mayor herencia para nosotros es esta: estar con Él siempre, con el Señor, estar en la casa del Señor, estar en la presencia del Señor. Y seré yo su Dios, y Él será mi hijo. La meta suprema del creyente, amados, no es solo vivir un proceso de constante santificación en esta vida, en este mundo, sino la meta de todo creyente es Dios mismo. ¿Han pensado en eso?
Cuando tú vayas al cielo, ¿qué es lo que quieres encontrar en el cielo? ¿Cuál será tu mayor recompensa? ¿Caminar sobre las calles de oro o tener esa casa? Si estás imaginando un lugar físico, si es una casa construida con oro y materiales preciosos. ¿Es eso lo que estás esperando recibir allá en el cielo? ¿Saben qué? Nuestra mayor recompensa es Dios mismo. Caminaremos delante de Dios, caminaremos en la presencia de Dios. Dios debe ser nuestra meta como creyentes. Nuestra meta suprema debe ser caminar en su presencia. Verlo a Él cara a cara, contemplarlo a Él cara a cara y vivir eternamente y para siempre con Él. Si queremos ir al cielo es por esta razón, para vivir esa vida, ese estilo de vida, de caminar eternamente y para siempre en su presencia. ¿Saben qué? Les digo algo más. El cielo no tendría ningún atractivo para nosotros si Dios no estuviera allí. Pero el cielo es nuestro destino, es nuestra esperanza, porque Dios mora allí. La pregunta sincera para ti es esta. ¿Es realmente Cristo tu mayor deseo? ¿Por qué viniste al cristianismo? ¿Es realmente Cristo tu mayor deseo? Ahora que eres cristiano, ¿cuál es tu expectativa de vida? ¿Por qué te mantienes? ¿Por qué sigues viviendo? ¿Por qué sigues luchando en ese día a día? ¿Es realmente Cristo tu mayor deseo? ¿Produce Dios en tu corazón una satisfacción eterna? Ahora, si estas respuestas no son correctamente respondidas, es porque realmente no has conocido a Dios. Es porque realmente Cristo no mora en tu corazón. Si no alimentas tu alma con las verdades de la palabra de Dios y no abrazas el Evangelio de Jesucristo, entonces seguirás buscando llenar tu alma con otras cosas en este mundo. Seguirás poniendo tus ojos en este mundo. Seguirás poniendo tu corazón en las cosas de este mundo. Y tu alma será aquella que te guíe insaciablemente a seguir buscando y buscando todo el tiempo cosas en este mundo. Y al final de tu vida en esta tierra entenderás, como Salomón, que todo ha sido vanidad de vanidades. Que nada de lo que obtuviste realmente llenó tu corazón. Por eso nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Cristo. Por eso nuestra mayor ilusión, pensando en el cielo, tiene que ser ir a encontrarnos con Él. Las añadiduras serán caminar por las calles de oro, ese mar de cristal. Todos son añadiduras, pero nuestra mayor meta es Dios. ¿Saben qué? Como casados, por ejemplo, yo no puedo satisfacer a mi esposa de forma profunda y duradera. Y ella tampoco a mí. Ni nuestros hijos nos van a satisfacer a nosotros, ni nosotros como padres vamos a satisfacer a nuestros hijos. Ni ninguna persona puede satisfacer tu alma. Es solamente Cristo. Por eso Cristo tiene que ser tu mayor deseo, tu mayor búsqueda, tu mayor ilusión. Tienes que buscarlo profundamente, sinceramente, comprometidamente a Él. Es el tipo de cristianismo que tenemos que vivir en este tiempo y que las circunstancias que estamos viviendo, las pruebas a nivel mundial, tienen que llevarnos realmente a descubrir qué es lo que hay delante de nosotros. Si hay una religión, una vida religiosa o un deseo profundo de buscar a Cristo y de tener comunión con Cristo. Amados, tenemos que encontrar satisfacción en Dios para vivir la belleza de la vida cristiana. Y déjenme una vez más expresar esta frase, la belleza de la vida cristiana. La vida cristiana es hermosa, es bella. Realmente hay tanta belleza en la vida cristiana debido a Cristo. No a nosotros, sino debido a Cristo. Una vida centrada en Cristo. Una vida centrada en el cumplimiento de su propósito y de su voluntad. Esa es la belleza de la vida cristiana. Él fue, dice, a preparar morada para nosotros. Pero entre tanto Él vuelve, no nos dejó huérfanos ni solos. Él nos dejó un consolador para que no nos sintiésemos nosotros ni solos ni huérfanos en ningún momento. Y en el mismo contexto de Juan 14 nos habla acerca de esto. Juan 14, 15 al 18 dice la palabra, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Y dice, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Qué maravillosas promesas, de verdad. ¿Cómo podemos caminar firmes en el Señor este tiempo? ¿Cómo podemos enfrentar las pruebas? Tenemos un consolador.
Tienes al Espíritu Santo. Tal vez el pastor no te llamó esta semana, no te dio palabras de consuelo, pero tienes un consolador que está contigo las 24 horas, que es el Espíritu Santo, el que te consuela a ti en tus momentos débiles, en tus momentos de flaqueza espiritual. Él es tu consolador, Él está con nosotros para siempre, dice la palabra, el Espíritu de verdad. El mundo no le puede ver a Él, no le puede recibir ni le puede ver, porque no lo conocen, pero tú sí lo conoces porque mora en ti. Si eres un creyente, si tú realmente eres un creyente en Jesucristo, el Espíritu Santo mora en ti y estará en ti, dice la palabra. Y una segunda maravillosa promesa de Jesús, una vez más, nos recuerda: no los dejaré, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Esto es lo que ilusiona nuestro corazón, porque Cristo viene pronto. Él viene una vez más para llevarnos a su presencia. ¿Es Cristo realmente el deseado de tu alma? ¿Es Cristo tu meta? ¿Es Cristo tu razón de existir? ¿Crees de verdad en su promesa de que Él fue a preparar una morada para ti y volverá por ti? ¿Realmente crees con todo tu corazón? Ese es el fundamento de nuestra esperanza. Esa es la razón de por qué Juan 14:1 dice: no se turbe tu corazón. Cree en Dios, cree también en mí. Si tu corazón está turbado este tiempo, este simplemente es un indicador de que Cristo no es realmente tu meta, ni es la razón de tu existir. Tu corazón todavía está anclado a este mundo, vives de acuerdo a este mundo, vives para buscar satisfacción en este mundo. Pero si tu corazón está confiado en el Señor, si tú crees en Dios el Padre, si crees en Dios el Hijo, entonces no va a haber turbación en tu corazón. La ansiedad, la preocupación extrema son producto de nuestra falta de fe. Eso es lo que está diciendo la palabra. No se turbe tu corazón. Cree en Dios. Cree también en mí. Lo dice de manera clara Jesús. Entonces, si tú estás viviendo con una ansiedad, que te estás comiendo las uñas y alando los pelos, entonces quiere decir realmente que no estás confiando en la promesa maravillosa de Jesús. No tienes fe en el Padre. No tienes fe en el Hijo. Esto es una muestra de tu falta de fe en la palabra del Señor. Jesús dice: no se turbe su corazón, crean en Dios. Si te turbas es porque no le crees a Él. Aquel día ahora Jesús estaba consolando el corazón de sus discípulos. Les decía: no se turbe su corazón. Vayamos un poco al contexto en el que Jesús dice estas palabras, hablándoles a sus discípulos. ¿Por qué ellos estaban turbados aquel día? Ya les dije, estamos viviendo nosotros esta temporada que es conocida como la Pascua. Antes de la muerte de Jesucristo, ellos estaban turbados, porque Jesús les dice que va a morir, les anunció que va a morir. Ellos estaban turbados porque pronto Cristo moriría en esa cruz y que ellos quedarían sin su Maestro. Estaban desolados o desconsolados y turbados. ¿Cómo es posible que esto acontezca? Durante 3 años se habían caminado con Jesús y ahora no se hacen todavía de la idea de que no puedan estar más con su Maestro. No solamente eso, sino que tendrían que enfrentarse a un mundo hostil contra Cristo, contra el mensaje de Cristo. No solamente que no estaban con su Maestro, pero tendrían que enfrentarse a la hostilidad de la gente, al rechazo, al menosprecio de la gente por haber sido discípulos de Jesucristo. Por eso Jesús les dice: crean en Dios, crean también en mí. Cuando les dice crean también en mí, les está diciendo, de otras palabras, crean todo lo que Dios el Padre ha hablado desde el Antiguo Testamento acerca de mí. Crean que estaba profetizado. Los profetas hablaron acerca de mi muerte, pero también hablaron acerca de mi resurrección. Ellos dijeron que yo moriría y que yo vendría para esta razón, para morir. Ahora podemos aplicar este principio de enseñanza a nuestro tiempo, a las circunstancias que estamos viviendo. Esa era la razón por la que los discípulos estaban temerosos. Ahora sabemos muy bien cuál es la razón por la que nosotros estamos temerosos en este tiempo. Pero la palabra dice que no tenemos que turbarnos. ¿Por qué turbarnos por la circunstancia que estamos atravesando en este momento? ¿No nos dijo el Señor que todas estas cosas acontecerían antes de su retorno? Así como a los discípulos el Señor les decía, nosotros también estamos recibiendo un recordatorio de parte del Señor. El Señor te dice a ti este día: ¿no les dije que todo esto acontecería antes de mi segunda venida? Amados, no entremos en pánico como los incrédulos que no conocen a Dios.
No vivamos con un espíritu alarmado. Somos hijos de Dios y vivamos en paz. ¿No nos dijo el Señor que todo lo que estamos viviendo acontecería? ¿No nos advirtió? Bueno, quiero recordarles que sí, el Señor nos ha advertido. En Marcos capítulo 13, versos 5 al 8 dice, y Jesús comenzó a decirles a los discípulos que le preguntaron, ¿qué cosas acontecerían antes del retorno tuyo? Jesús le estaba hablando a los discípulos aquel día de que Él volvería, pero los discípulos querían saber con certeza cuáles serían las señales antes de su retorno, antes de su segunda venida, qué cosas acontecerían entre la primera y segunda venida. Entonces Jesús comenzó a decirles, miren que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Cuando ustedes oigan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá terremotos en diversos lugares y habrá hambres. Esto es simplemente el comienzo de dolores, lo dijo Jesús. Ahora Jesús da a conocer 4 grandes señales entre su primera y segunda venida. ¿Cuáles son estas 4 grandes señales? Primero dice que se levantarán falsos profetas. Falsos profetas hubo desde el primer siglo y los hay en este tiempo también, ¿verdad? Durante todo el tiempo hubo falsos profetas. Una señal importante del retorno de Jesucristo. La segunda señal, guerras y rumores de guerras. ¿Hubo en el pasado guerras? Sí. ¿Las hay en este tiempo? Sí. Allí está la advertencia de Jesús. La tercera señal, la persecución de los creyentes por causa del Evangelio. Los hubo desde el principio mismo. Sí, el primer mártir fue Esteban. El primero en ofrendar su vida por la causa del Evangelio fue Esteban. Y desde Esteban hasta este tiempo, ¿cuántos millones de personas han ofrendado sus vidas por la causa de Cristo? Hubo persecución, hay persecución en este mismo instante en el mundo. Existen muchos hombres y mujeres que están dando su vida por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio de Cristo. Claro, en el mundo occidental en el que vivimos, nosotros no vemos esa realidad, pero vayamos a la otra parte del mundo. Hay mucha gente que está sufriendo más de lo que nosotros estamos sufriendo en este momento. Nuestro mayor sufrimiento tal vez en este momento es la incertidumbre si enfermaremos o no enfermaremos, si moriremos o no moriremos, si enfermamos. Esa es nuestra preocupación. Pero allá la gente está realmente sufriendo una persecución terrible por causa de su fe en Jesucristo y por causa de la proclamación del Evangelio. ¿Hubo persecución? Sí. ¿Hay en este tiempo? Sí. La cuarta señal, la cuarta grande señal, son los desastres naturales. En el pasado hubo terremotos, hay también en este tiempo, hubo hambre, también en este tiempo. Sí. Y dentro de esta categoría de desastres naturales están los terremotos, las hambrunas, las pestes, las plagas. Lo que estamos viviendo en este tiempo simplemente es el cumplimiento de algo que Jesús ya nos había advertido. ¿Por qué tenemos que alarmarnos en gran manera por algo que Jesús nos dijo que acontecería? Hermanos, no dudemos de la palabra. Estas cosas como el coronavirus tienen que suceder. Tienen que suceder. Ya Jesús nos había advertido que vendrían. ¿Pero qué nos dijo? No solamente nos dijo que vendrían estas cosas, pero también nos dijo que no se turbe nuestro corazón. No se turbe nuestro corazón. Dios está cumpliendo su soberana voluntad en medio de todo lo que estamos viviendo este tiempo. Lo que pasa en el mundo es solamente el cumplimiento de lo que Jesús ya dijo que sucedería. Pero ¿cuánto nos cuesta entender? ¿Cuánto nos cuesta recibir esta verdad? Por eso es que nos afligimos. Por eso es que permitimos que la aflicción tome el lugar en nuestro corazón, incluso el lugar de Dios. Amados, volvamos nuestro corazón a Dios, volvamos nuestro corazón a la palabra del Señor, a la advertencia de Jesús. Permite que tu corazón descanse en la palabra de Dios, no seas incrédulo. Con razón Jesús les decía a sus discípulos, crean en Dios, crean también en mí, crean en el Padre, crean también en mí, les dice Jesús. Si un creyente está enfrentando las pruebas a la luz de las promesas de Dios y está andando en la plenitud del Espíritu Santo, va a ser difícil que su fe se venga para abajo. Amados, solamente quiero pedirles que oremos este día. Oremos para que nuestra fe no falte. Oremos para que nuestra fe más bien se fortalezca. Oremos para no pecar
con aquel pecado de incredulidad. Crean en Dios, crean también en mí, dijo Jesús. Y las mismas palabras que Jesús les habló aquel día a sus discípulos, yo sé que nos está hablando a nosotros, que también somos sus discípulos. Crean en Dios, créele a Dios, cree las promesas de Dios que son fieles y verdaderas. Todo lo que Él dijo se va a cumplir, porque Él lo dijo. Y así como dijo que todo esto se cumpliría, que todo esto acontecería, también Él dijo que no se turbe nuestro corazón. Padre, aquí estamos delante de ti este día, agradecidos por esta palabra. Señor, te bendecimos a ti porque tú eres el que trae este aliento de vida, Señor, a través de tu palabra en nuestros corazones. Padre, tú conoces la condición de nuestro corazón. No podemos aparentar nada delante de ti, Señor. No podemos aparentar una fortaleza que no la tenemos tal vez en este momento. No podemos aparentar una fe que no la tenemos en este momento. Todo lo que queremos hacer simplemente es desnudar nuestro corazón delante de ti y decirte, Padre, perdónanos por nuestra incredulidad, perdónanos por nuestra falta de fe en ti, perdónanos, Señor, por no apoyarnos en tu palabra, perdónanos por ser incrédulos. Dios, perdónanos por la dureza de nuestro corazón. Este día te pedimos con todo nuestro ser, haz una obra en nuestro espíritu, Señor. Edifícanos con tu palabra. Edifícanos con tu verdad, Señor. Permite, Señor, que las circunstancias que estamos viviendo fortalezcan más bien nuestra fe en ti. Permítenos, Señor amado, levantarnos de nuestro sueño espiritual, de ese letargo espiritual en el que hemos estado viviendo. Permítenos dejar esa vida de falta de compromiso contigo, Señor. Permítenos dejar esa vida de liviandad, esa vida de religiosidad, Señor. Ayúdanos a dejar todo eso, Padre. Ayúdanos a quitarnos las máscaras de santidad que hemos vivido, Señor, y a verdaderamente vivir la santidad genuina delante de ti. Te pedimos este día, Señor, haz esa obra a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Padre, oramos por la iglesia, por tu iglesia. Oramos, Señor amado, intercedemos por esos hijos tuyos a lo largo y ancho de este mundo, Señor. Que verdaderamente todos tengamos un corazón dispuesto para ti, un corazón dispuesto para creerte a ti, para creer tus palabras que son fieles y verdaderas, para aferrarnos a tu palabra y a tu evangelio y vivir de acuerdo a él, Señor, y no de acuerdo a nuestra mente, no de acuerdo, Señor, a nuestros sentimientos, sino de acuerdo a tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús, tú mismo oraste por tus discípulos y dijiste, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Señor, ¿de qué manera podemos ser santificados en ese tiempo, si no solamente a través de tu palabra? Señor, que todos aquellos cuentos que hemos escuchado, que todas aquellas fábulas que hemos escuchado, que aquellos sueños de hombres que hemos escuchado, Señor, caigan como escamas, Señor, de nuestros ojos, Padre, y que verdaderamente veamos tu luz, la luz de tu palabra, y seamos santificados en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor, y queremos que esa verdad venga a nuestros corazones este día. Queremos que esa verdad, Señor amado, nos lleve a nosotros a entender y comprender tu propósito, tus planes, Señor amado, y tu camino, y que podamos transitar en ese camino. Sabemos que ese camino es un sendero, que es angosto, es difícil. No es ancho, Señor, en el que podemos transitar junto a toda la multitud, que demanda, Señor, y requiere de nosotros compromiso y fidelidad contigo, Padre. Oramos, Señor, para que también esa sea la obra hecha en nuestro corazón, la obra de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo produzca en nosotros esa fidelidad, que tu Espíritu Santo produzca en nosotros ese compromiso contigo, Señor, para que podamos vivir una vida que te agrade a ti, una vida que te glorifique a ti, una vida, Señor, que realmente alegre tu corazón, Padre, que cada uno de nosotros podamos ser un fruto agradable para ti, Señor. Gracias, bendito Dios y Rey. Te alabamos, Señor, te bendecimos a ti por todo lo que estamos viviendo en este tiempo. Señor, solamente te pido por tu iglesia. Oro por tu iglesia, te ruego por tu iglesia, Señor. Despiértala, por favor. Despiértala, por favor, Señor. Señor, tantos que están dormidos, tantos que no entienden realmente el mensaje, tantos que no pueden comprender los tiempos que estamos viviendo, Señor. Tantos que todavía están con los ojos puestos en el mundo,
con su corazón y su esperanza puesta en el mundo, en el hombre. Padre, ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Solamente puedo pedirte eso, Señor, junto a mis hermanos este día. Ten misericordia de tu iglesia, Padre. Y abre nuestros ojos espirituales. Señor, que nuestro corazón verdaderamente se convierta a ti. Padre, tú permites que estas cosas vengan a nuestras vidas para que nosotros nos convirtamos de todo nuestro corazón. Tú mandaste un profeta a Nínive. Tú hablaste de la destrucción que acontecería en aquella ciudad, pero dice, la respuesta de aquella ciudad fue que se convirtieron desde el pequeño, desde el lactante, hasta el más adulto, se convirtieron de todo su corazón a ti. Dios, tú traes señales, tú traes advertencias este tiempo a nuestras vidas y todavía nuestro corazón no se convierte a ti, todavía nuestro corazón está lejos de ti, todavía, Señor, estamos viviendo en nuestros sueños e ilusiones. Señor, y no tenemos un corazón para buscarte. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de tu iglesia, Padre. Ten misericordia, Dios. Solamente puedo pedirte eso este día. Ten misericordia, Señor. Cuán lejos todavía están nuestros corazones de ti. Señor, cuánto autoengaño hay en nosotros, pensando que estamos haciendo bien las cosas, pero estamos lejos de ti, lejos de tu corazón, lejos de agradarte, lejos de buscarte, Señor. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor. Apelamos a tu gran misericordia, Señor, Padre. Perdona a tu iglesia. Ten misericordia de ella, Padre. Gracias, Dios. Gracias por esta hora, Señor. Por tu Espíritu Santo, que sé que en este momento está tocando muchos corazones. Si tu Espíritu no abre nuestros ojos, seguiremos en nuestra ceguera espiritual. Moriremos en nuestra ceguera espiritual. Padre, te pido por favor que tu Espíritu Santo a esta hora, Señor, esté abriendo los corazones y el entendimiento de muchas personas, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre de misericordia, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por tu consejo, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Ánimo, amados, que el Señor los bendiga, que el Señor continúe fortaleciendo sus vidas y que de verdad busquemos al Señor. Es un tiempo importante para nuestras vidas. Creo que Dios ha hablado a nuestros corazones este día y no podemos tener el corazón insensible delante del Señor. Vengamos con prontitud, vengamos con un corazón dispuesto para Él. Todo lo que Él quiere de nosotros no es una vida perfecta en el pasado, no, sino un corazón dispuesto, un corazón arrepentido, un corazón que esté dispuesto a dejar toda esa vida de pecado y que quiera abrazarlo a Él en fe y vivir la vida que le agrada a Él. Es todo lo que el Señor quiere de nosotros. Espero que realmente busquemos de esta manera al Señor. Bueno, estamos ya finalizando este tiempo y quiero este momento dirigirme a mis hermanos de la Iglesia Cristiana de la Familia en particular para que podamos tener nuestro tiempo de la ofrenda. Recuerden que la primera ofrenda que Dios quiere de nosotros es nosotros mismos. El orden es ese: primero entregarte a Dios y luego traer tu ofrenda para el Señor, de acuerdo a lo que Dios te ha bendecido, de acuerdo a la proporción en la que el Señor te ha bendecido. Saben que los cristianos de Macedonia hicieron justamente eso y el apóstol Pablo los alabó por ello. Pablo escribió así en 2 Corintios 8:5: asimismo se dieron, dice, primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. La ofrenda es primeramente darte a ti, entregarte a ti mismo al Señor, decir: Dios, todo lo que soy, todo lo que tengo te pertenece a ti. Y luego traer de todo lo que tú me has bendecido. El principio en esta circunstancia que estamos viviendo, que estamos atravesando, es que en la proporción en la que hemos sido bendecidos por el Señor, nosotros vamos a darle a Él. Sé que este tiempo algunos de ustedes no están percibiendo un ingreso. Eso es comprensible. Dios no demanda sobre ustedes, pero también sé que muchos de mis hermanos, por la gracia y la misericordia del Señor, sí están siendo bendecidos. Entonces demos en esa proporción que el Señor nos está bendiciendo en este tiempo. Los que sí estamos siendo bendecidos,
tenemos que dar con esa generosidad, tenemos que dar con esa fe, tenemos que dar con esa gratitud a Dios. Ahora no estamos reunidos en un lugar físico, pero sí podemos hacerlo de la misma manera que estamos recibiendo la palabra, a través de un medio electrónico. Recuerden también que como iglesia somos una familia y por lo tanto todos debemos asumir el compromiso de suplir las necesidades de la iglesia. Todavía tenemos que pagar una renta, todavía tenemos que cumplir muchas obligaciones, estamos parados en cierto sentido, pero en otros pues las obligaciones continúan corriendo. Entonces somos una familia y quiero alentarles, instarles para que asumamos ese compromiso con nuestra familia que es la iglesia. Les pido, amados, que podamos dar con generosidad, teniendo fe en el Señor, teniendo fe en Dios, quien suple todas nuestras necesidades. Por favor, en este momento lo que pueden hacer es ingresar a la página web de la iglesia, que es www.i de iglesia, c de cristiana, icfamilia.org. Esa es nuestra webpage o la página web www.icfamilia.org. Busquen la palabra dar, luego los llevará a un botón que dice donar. Allí sigan las instrucciones, hacen un clic en donar y ustedes van a seguir las instrucciones para poder dar electrónicamente. Pero también a mis hermanos de la iglesia, si quieren escribir sus cheques, pueden pedir la dirección física para que les enviemos y de esta manera puedan también hacer efectiva su ofrenda al Señor. Que el Señor los bendiga, que el Señor siga haciendo su obra en sus vidas, en sus corazones, que el Señor siga glorificándose en su familia. Busquemos a Dios. ¿Qué nos dijo el Señor? Dios trajo una palabra específica este día, y es que no nos apoyemos en nosotros mismos, que nosotros no podemos descansar en nuestras fuerzas, sino creerle a Él. Crean en Dios, crean también en mí. Esa es la palabra del Señor. No se turbe tu corazón. Cree en Dios, cree también en mí, dijo Jesucristo. Te llevamos de esta manera, amados hermanos. Un abrazo grande para ustedes. Estaremos orando durante la semana, intercediendo por las diferentes necesidades. Establezcan contacto con nosotros. Tenemos muchos medios de contacto a través de este mismo medio por el que estamos llegando con estos mensajes, pero también a través de los otros medios establecidos para la iglesia. Que Dios los bendiga. No estamos solos, somos una familia en el Señor, estamos orando y estamos apoyándonos unos a otros. Un abrazo grande. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Muchas bendiciones.